En el verano de 1978, un piloto soviético volaba bajo buscando dónde aterrizar a geólogos que exploraban hierro. Estaban a 250 kilómetros del asentamiento más cercano, en una taiga tan aislada que los mapas regionales estaban casi vacíos. Nadie debía vivir allí, pero al girar sobre una ladera vio surcos, un claro, una estructura de troncos, un huerto y una casa. Señales humanas en una zona considerada deshabitada. Tras aterrizar, los geólogos subieron y encontraron a un anciano vestido con sacos remendados, el rostro sucio y un dialecto ruso arcaico. Se llamaba Karp Lykov. Dentro había dos hijas adultas aterradas que nunca habían conocido a nadie fuera de su familia. Dos hijos adultos vivían cerca, igual de aislados. La familia apenas conocía el mundo exterior. No sabía toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, ni creía que el hombre hubiera llegado a la Luna. Durante décadas vivieron sin sal y desconocían lo común que era fuera del bosque. Tampoco sabían cuánto había cambiado su país desde que sus padres huyeron en 1936. La hija menor, Agafia, tenía 34 años cuando fueron descubiertos. Hoy, 47 años después, tiene 81 y es la última sobreviviente. Sigue viviendo en la misma región salvaje de Siberia donde nació y siempre se ha negado a marcharse. El bosque ocultó a la familia y casi medio siglo de historia. Esta es la historia de los Lykov, sus décadas aislados, la tragedia tras el descubrimiento y la mujer que permaneció en la taiga cuando todos murieron. Pero primero hay que entender por qué huyeron. No estaban perdidos, escapaban por una razón anterior a la Unión Soviética. Eran viejos creyentes, una tradición separada de la Iglesia Ortodoxa rusa en el siglo XVII tras las reformas del patriarca Nikon, que buscaban acercar sus prácticas a las griegas. Los viejos creyentes rechazaron esas reformas por considerarlas herejía, mantuvieron la antigua liturgia, las oraciones y el calendario, y fueron perseguidos durante siglos. Bajo Pedro el Grande y otros gobernantes, muchas comunidades fueron destruidas, exiliadas o expulsadas hacia Siberia. Generación tras generación aprendieron a desaparecer en el bosque antes de que llegaran soldados o autoridades. Algunos también creían que el contacto con el exterior contaminaba el espíritu. Su idea era simple: no podemos vivir con el mundo. Durante las purgas de los años 30, una patrulla comunista mató al hermano de Karp Lykov frente a él. En 1936, Karp reunió a su esposa Akulina, a Sabin de 9 años y a Natalia de 2. Llevaron semillas, una rueca, piezas de telar y libros religiosos. Luego entraron en la taiga y nunca regresaron. Cada vez que pasaba un avión soviético se internaban aún más en el bosque. La familia terminó instalándose cerca del río Yerinat, en la cuenca de Abakán, a 250 kilómetros del pueblo más cercano y a unos 1.800 metros de altura, en plena montaña. Allí nacieron Dmitri en 1940 y Agafia en 1944. Ninguno conoció a alguien fuera de su familia. Los 6 crearon una vida similar al siglo XVII, sin fósforos, sal, casi ningún metal útil y con comida insuficiente. Todo debía fabricarse, repararse, reutilizarse o cultivarse a mano. Vivían en una cabaña con una pequeña ventana y un suelo cubierto de cáscaras de papa y piñones acumulados durante muchos años. Dentro, la estufa de leña mantenía la cabaña oscura y llena de humo. La Biblia quedó negra por el humo, pero siguieron usándola. Los niños aprendieron a leer y escribir eslavo eclesiástico antiguo sobre corteza de abedul, con palos afilados mojados en jugo de madreselva. Al desgastarse las herramientas de hierro, todo debía durar. Hacían utensilios de madera, zapatos de corteza y ropa de cáñamo cultivado. Sin fósforos, encendían fuego con pedernal y lo protegían cuidadosamente. Tampoco tenían sal. Según Vasily Peskov, el periodista ruso que documentó su historia, Karp Lykov describió 4 décadas sin sal como una verdadera tortura. La comida era el principal problema diario. Cultivaban papas, centeno y cáñamo durante el corto verano siberiano y recolectaban piñones del bosque cercano.
Dmitri, nacido en la taiga, se convirtió en un cazador excepcional. Sin armas de fuego, cavaba trampas y perseguía animales por las montañas hasta agotarlos. Caminaba descalzo durante el invierno y a veces regresaba cargando un alce joven. Aún así, la familia vivía al borde del hambre. En junio de 1961, una fuerte helada destruyó sus cultivos y provocó una hambruna. Akulina, la madre, dejó de comer para entregar su porción a sus hijos. Murió de hambre ese mismo año. Karp quedó viudo, criando 4 hijos que casi nunca habían tenido contacto con el mundo exterior. Enterraron a Akulina y siguieron sobreviviendo en la taiga. Durante 17 años más, nadie llegó hasta los Lykov. ¿Qué pasó cuando llegaron los geólogos? ¿Y cómo hablar con personas que nunca habían visto a un extraño? El encuentro del verano de 1978 quedó como uno de los contactos mejor documentados entre personas aisladas y el mundo moderno. El periodista Vasily Peskov escribiría sobre la familia durante años. 2 mundos chocaron y por varios minutos ninguno sabía cómo reaccionaría el otro. La geóloga Galina Pizmenskaya dirigía el equipo. El piloto le había contado que vio algo parecido a un huerto en plena taiga. Instalaron un campamento a unos 16 kilómetros. En un día despejado, ella llevó regalos y revisó discretamente su pistola, pues decía que allí era menos peligroso encontrar un animal salvaje que a un desconocido. Al llegar, un anciano vestido con sacos remendados salió a recibirlos. Dentro, sus 2 hijas lloraban aterradas. Una repetía, «Esto es por nuestros pecados». La otra se escondió tras un poste. Los geólogos salieron, dejaron comida y esperaron. La familia rechazó lo ofrecido. «No podemos aceptar eso», dijo Karp. Cuando Pizmenskaya preguntó si habían comido pan, respondió, «Yo sí, pero ellos nunca lo han visto». Dmitri y Agafia tenían 38 y 34 años. Vivieron siempre en un bosque cuyo mundo terminaba en aquel claro. Nunca vieron ruedas, caballos, vidrio ni rostros ajenos a su familia. Todo lo que llevaban los visitantes parecía venir de un mundo conocido solo por relatos de sus padres. Sus reacciones quedaron entre los detalles más memorables del periodismo ruso. El celofán asombró a Karp. Lo alzaba hacia la luz y lo llamaba vidrio que podía arrugarse. Desde los años 50 habían visto luces cruzar el cielo. Karp creía que la gente enviaba fuegos parecidos a estrellas. Los geólogos explicaron los satélites y él lo aceptó, pero se negó a creer que el hombre hubiera caminado sobre la Luna en 1969. Para Karp, los satélites y la llegada a la Luna eran igual de desconocidos, pero aceptó uno y rechazó lo otro. Los Lykov ya habían sobrevivido 42 años aislados en Siberia, ajenos a casi todos los acontecimientos que transformaron el mundo. Stalin, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la llegada a la Luna y los gobiernos de Khrushchev y Brezhnev. Sin embargo, el mayor peligro del mundo moderno quizá no fue su información, sino las enfermedades traídas por los visitantes. Solo 3 años después del descubrimiento murieron 3 de los 4 hijos. En octubre de 1981, Dmitri, el gran cazador que cruzaba montañas, perseguía alces y caminaba descalzo sobre la nieve. Murió a los 41 años. En diciembre falleció Savin, de unos 54. 10 días después murió Natalia, de unos 45. 3 hermanos desaparecieron en pocos meses, el mismo año y apenas 3 años después de conocer a extraños. Las pruebas eran limitadas, pero los relatos disponibles apuntaban a 2 causas diferentes. Savin y Natalia murieron por insuficiencia renal, probablemente causada por décadas de privaciones y una dieta extrema. La hambruna de 1961 y la desnutrición pudieron debilitarlos durante años. Dmitri murió de neumonía, quizá por una infección traída por los visitantes. La neumonía era una enfermedad que muchos superaban con tratamiento, pero Dmitri había vivido aislado y era vulnerable. La infección pudo llegar con los geólogos u otros visitantes, aunque nunca se comprobó.
Le ofrecieron atención médica y evacuación en helicóptero, pero se negó a abandonar la taiga. Sus creencias religiosas llevaron a la familia a rechazar la ayuda. Su muerte fue dolorosa porque el contacto exterior pudo causar la enfermedad. Los Lykov habían sobrevivido al hambre, inviernos extremos, persecución y 4 décadas de aislamiento. Sin embargo, en pocos meses murieron 3 hijos de Karp. La cabaña que antes albergaba a 6 personas quedó reducida a un padre y su hija menor. En 1982 solo quedaban Karp y Agafia, rodeados por 250 kilómetros de bosque. Rechazaron mudarse con familiares y continuaron juntos allí durante 6 años. Karp Lykov murió dormido el 16 de febrero de 1988 con unos 87 años. Con ayuda de los geólogos, Agafia lo enterró junto a su madre, su hermana y sus 2 hermanos. Ella tenía 43 años y había pasado casi toda su vida cerca de la cabaña familiar. Ahora estaba sola en uno de los lugares habitados más aislados de Asia. Eso ocurrió hace 37 años y todavía sigue allí. Durante casi todo ese tiempo, Agafia ha vivido sola en la región salvaje de Siberia que su padre eligió en 1936. El mundo exterior cambió muchas veces, pero ella rechazó casi todos los intentos de hacerla marcharse. Cada vez que salió, terminó regresando a la taiga. Agafia nació en 1944 dentro de una tina de pino ahuecada. Hoy tiene 81 años y ha pasado casi toda su vida en el mismo claro de las montañas de Sayan. En los años 80, el gobierno soviético la llevó un mes por varias ciudades. Conoció carreteras, dinero, caballos y televisión. Al terminar, regresó a casa sin querer vivir en otro lugar. Desde entonces, Agafia ha salido principalmente para recibir tratamiento médico, visitar familiares lejanos y reunirse con otros viejos creyentes. En enero de 2016 fue trasladada en helicóptero a un hospital de Tashtagol por fuertes dolores en las piernas. Al estabilizarse, insistió en volver a casa. Ha dicho a periodistas que el aire y el agua fuera de la taiga la enferman, que las ciudades tienen demasiada gente y que el tráfico la asusta. Tras una vida en el bosque, la vida urbana le resulta imposible. Por eso, el mundo exterior intenta ayudarla sin obligarla a marcharse. Las visitas y entregas periódicas le permiten permanecer allí. A finales de los años 90, Yerofei Sedov, antiguo miembro de la expedición geológica, se mudó cerca y fue su vecino durante 18 años hasta morir en 2015. Agafia tiene teléfono satelital, un pequeño generador y recibe suministros en helicóptero. En 2021, Oleg Deripaska financió una nueva cabaña porque la anterior ya no podía repararse. Agafia se mudó a la nueva cabaña y siguió viviendo casi igual que siempre. La ayuda externa cambió el edificio, pero no el ritmo de sus días. En 2014, durante una visita del metropolitano Kornili, se unió formalmente a la rama Velokrinitskaya de los viejos creyentes. Ese mismo año publicó una carta pidiendo a alguien que viviera con ella y la ayudara, porque sus fuerzas disminuían. Varias personas respondieron. Asistentes, novicios y monjas permanecieron allí por temporadas, aunque nadie se quedó definitivamente. Informes de 2025 indicaban que seguía en el asentamiento con ayuda de un joven novicio y visitas de un guardabosques. Cuida su huerto, reza según la antigua liturgia y atiende sus cabras. Según todos los relatos públicos, no lamenta haberse quedado donde nació. En 1936, su padre llevó a la familia al bosque tras ver morir a su hermano durante la persecución religiosa soviética. Allí crió 4 hijos, enterró a su esposa, vio morir a sus 3 hijos mayores y murió en 1988, con unos 87 años. Su hija menor, Agafia, tiene 81 años. Ha vivido casi sola en esa parte del bosque durante 37 años y ha sobrevivido a toda su familia. También sobrevivió a la Unión Soviética, a Vasily Peskov y a quienes difundieron su historia. El país del que huyó su padre ya no existe. Pero la taiga aún se congela en septiembre y se descongela en mayo. Los osos recorren las montañas y el río Yerinat sigue fluyendo cerca. Una cabaña nueva, financiada por un multimillonario ruso, se alza junto al antiguo hogar familiar.
Dentro vive una mujer nacida en una tina de pino ahuecada, que durante 81 años eligió el silencio del bosque sobre casi todas las ofertas modernas. Reza las oraciones que su familia llevó en 1936, cultiva semillas heredadas de sus padres y observa satélites que ahora comprende. Ha vivido una de las vidas más solitarias del planeta, pero asegura estar donde desea. El bosque sigue siendo su hogar y el centro de su fe. Esta es la historia de personas casi olvidadas y de quienes eligieron ser olvidados. Cuéntame qué piensas en los comentarios. En fin, ¿te habrías quedado en esa cabaña? Dime por qué en los comentarios. Los leo todos. Nos vemos en el próximo video.